Hola amigos y amigas. Antes de empezar con el tema les quiero agradecer por parte de la empresa Desarrollador Soft que nace gracias a la colaboración de todos los seguidores, personas anónimas, empresarios, por parte de su servidor Salomón Cardós, gerente y empresario en sistemas informáticos para formar el hábito de creación de empresas multinivel, adaptando nuestra estrategia basada en las grandes empresas como Facebook, Google, Twitter, Microsoft. Este canal está basado en ayudar a empresarios tanto como a cualquier otra persona anónima o seguidora a saber más sobre los temas de software ayudándoles a resolver sus inquietudes. Asimismo, nos damos a conocer, gracias a todos los seguidores que comparten los videos en sus sitios web, blogs y redes sociales. Gracias a todos los seguidores de Facebook, Twitter, Google Plus y por supuesto YouTube. Gracias a todos los seguidores que visitan nuestro canal a través de la televisión y los dispositivos móviles. Gracias a todos los seguidores de México, Colombia, Perú, España, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Francia, Honduras, Uruguay y Brasil. Y por supuesto muchas gracias a Dios por inspirar la creación de nuestro negocio y el hábito de creación de empresas multinivel. Invitamos a los que no se han suscrito a nuestro canal a suscribirse, compartan los videos en las redes sociales, dejen sus comentarios y si no saben un tema sobre software con gusto haremos un video. Bueno, comencemos con el tema. En este tema veremos, ¿qué es New Hibernate y para qué sirve? El desarrollo de aplicaciones utilizando el paradigma orientado a objetos es cada vez más adoptado por empresas de desarrollo de software, ya que provee una gran cantidad de ventajas que otros paradigmas de desarrollo no permiten de forma sencilla. De manera análoga, nadie puede negar el dominio absoluto del modelo relacional en el mundo de las bases de datos. El problema angular es que al utilizar orientado a objetos con BDR se pierde gran parte de la abstracción que provee la programación orientada a objetos. Claramente el impacto puede variar dependiendo de la estrategia que se utilice para comunicar nuestras clases con las tablas de un modelo relacional. En el peor de los casos, cada clase del sistema se comunicará con la BDR, creando una dependencia directa entre el modelo orientado a objetos y el modelo relacional. Esto significa que si realizo un simple cambio, como cambiar el nombre a una tabla, esto afecta directamente el código escrito en una gran cantidad de líneas de, quizás, una gran cantidad de clases, por lo que la pérdida de tiempo es notable. Existen alternativas al modelo relacional. Son las emergentes bases de datos orientadas a objetos, las cuales trabajan directamente con objetos y en muchos casos proveen accesos para una gran cantidad de lenguajes de programación tales como C++, Java y la plataforma MS.NET. Además de ser escasas, la mayoría de estas bases de datos están en versiones de testing, por lo que implementar estas bases de datos significa un riesgo que muchas empresas no están dispuestas a correr. Hasta hace un tiempo la tarea de comunicar orientado a objetos con BDR era difícil. Luego, con la creación del modelo DAO, Data Access Object, se simplificó el asunto, definiendo que serían solo algunos objetos los que se comunicarían con la BDR, disminuyendo notoriamente el impacto de realizar cambios en la base de datos. Pero todavía no era posible obtener independencia entre el código de las clases y el acceso a la base de datos. Hace un par de años se liberó la primera versión de un framework de persistencia llamado New Hibernate, una implementación para el Microsoft .NET Framework de Hibernate, implementado originalmente solo para Java. Bueno, pero, ¿qué es precisamente New Hibernate? ¿Y para qué utilizar New Hibernate? Son algunas de las preguntas que trataré de responder a continuación. New Hibernate es un framework de persistencia, es decir, provee herramientas que facilitan la tarea de persistir objetos y almacenar el estado de un objeto con el fin de recuperarlo en el futuro. La motivación principal de New Hibernate es abstraer por completo al desarrollador de la base de datos asociada al proyecto en desarrollo. Es decir, el desarrollador debe pensar que solo trabaja con objetos, los cuales puede guardar en una base de datos utilizando métodos de los mismos objetos,
pero nunca escribir ni analizar una sentencia SQL en su código. Podemos notar que la aplicación trabajará con objetos persistentes, pero sin comunicarse directamente con la base de datos. En su lugar, la comunicación será con el framework New Hibernate, el cual se compone de una sección de configuración, puede ser archivo app.config o web.config según nuestro proyecto sea Windows, Forms o Web, y un conjunto de mapeos objetos relacionales. Utilizando estos elementos, New Hibernate se comunicará con la base de datos y realizará las acciones requeridas por los objetos persistentes: inserción, actualización, borrado, selección. Entrando un poco más en detalle, una arquitectura ligera de New Hibernate es cuando la aplicación proporciona sus propias conexiones a ADO.NET y maneja lo que son transacciones. Los objetos persistentes requieren almacenar estados. Para esto es necesario utilizar una sesión, canal de comunicación entre la aplicación y la base de datos. La sesión de comunicación será creada por una sesión factory, que es un caché de los mapeos de una base de datos en particular. La sesión factory puede ser configurada utilizando código o configurando los archivos app.config o web.config. Ahora, si deseamos utilizar todas las características que provee New Hibernate, podemos utilizar una arquitectura como la que se muestra a continuación. Instalación de New Hibernate. New Hibernate es una librería .dll que se utiliza con Microsoft Visual Studio.net. Actualmente la versión 1.0.3 es estable y soporta las características del .NET Framework 1.1, Visual Studio 2003. También existe la versión 1.2.0 beta, desarrollada con el objetivo de brindar soporte a todas las características del .NET Framework 2.0, Visual Studio 2005. Ambas versiones de New Hibernate se pueden obtener desde la página oficial del proyecto. Existe un paquete de extensiones llamado New Hibernate, con trip disponible para la versión 1.0.2 de New Hibernate, que ofrece características extra a las ofrecidas en el paquete original de New Hibernate. Hoy en día existen las librerías de New Hibernate para todas las versiones de Visual Studio. Bueno, una vez obtenido el paquete de New Hibernate deseado, viene en un archivo zip. Es necesario descomprimir el archivo en algún directorio del disco duro. Para trabajar con New Hibernate desde un proyecto de Visual Studio 2003 a versión actual solo es necesario agregar referencias a las siguientes librerías de New Hibernate: newhibernate.dll. Las siguientes librerías son de utilidad en los proyectos que implementen el framework New Hibernate. Log4net.dll permite controlar un log de los eventos ocurridos durante la ejecución de una aplicación. Este log puede almacenarse en un archivo plano o en una base de datos. Easy.collections.dll implementa algunas colecciones, como sets, que no están disponibles en el .NET Framework. En este momento nuestro proyecto está listo para poder utilizar las características del framework New Hibernate. Configuración de New Hibernate. Como bien sabemos, la idea de utilizar New Hibernate es facilitar la interacción entre objetos y tablas en un modelo de datos relacional. Si bien el desarrollador no interactúa directamente con la base de datos, New Hibernate sí lo hace, por lo que es necesario indicar en un archivo de configuración cuál será la base de datos a utilizar y cómo conectarse con dicha base de datos. Existen varias formas de configurar la comunicación entre New Hibernate y la base de datos. Sin embargo, la más recomendable es utilizar un archivo app.config, configuración de proyecto, ya que permite cambiar la configuración de acceso sin cambiar el código de la aplicación en sí. Un archivo de configuración de aplicaciones es un archivo XML que permite configurar algunas opciones específicas de la aplicación que desarrollamos. La estructura básica del archivo de configuración app.config es la siguiente.
En la zona de configuración app.config es posible agregar las configuraciones específicas para cada aplicación utilizada en la solución actual. En este caso es necesario configurar las opciones de Niuja Hibernate para que acceda a la base de datos utilizada. A continuación, un ejemplo de la configuración de Niuja Hibernate para acceder a una base de datos, donde se debe reemplazar los valores XXX, Y y ZZZ según sea la base de datos que estemos utilizando para almacenar los datos de nuestra aplicación. La versión 1.2 de Niuja Hibernate soporta las bases de datos más utilizadas hoy en día. A continuación se listan algunas de las bases de datos soportadas por Niuja Hibernate 1.2 y los valores de configuración de las variables XXX, Y y ZZZ del ejemplo anterior. Teniendo la configuración del archivo app.config definida, solo nos queda obtener el driver necesario para la conexión y agregar una referencia a nuestro proyecto. Las bases de datos son SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL. Ejemplos sencillos de mapeo R. Objeto relacional. Niuja Hibernate permite la implementación de varios modelos de diseño para la persistencia de objetos, por tanto se puede optar por utilizar objetos DAO, Pattern Abstract Factory, entre otros. Se recomienda crear una clase que controle la creación de sesiones y acceso a la base de datos. Luego, según sea el modelo de objetos que utilicemos, llamaremos a esta clase desde los objetos save, update, etc. De cada objeto que maneje persistencia en la base de datos, es recomendable construir una clase manager de la conexión a la base de datos. Esta clase manejará la creación de sesiones para poder realizar las operaciones de búsqueda, inserción, actualización y eliminación. A continuación se presenta un ejemplo del código de la clase Niuja Hibernate Manager que utilizaremos en los ejemplos de esta sección. Esta clase nos permitirá crear una nueva conexión a la base de datos y asociar una sesión a dicha conexión. Existe la posibilidad de manejar el acceso a la base de datos en base a transacciones, es decir, los cambios en la base de datos se realizan de manera atómica controlados por una transacción. En caso de suceder alguna anomalía durante una transacción abierta, se puede indicar a la aplicación que aborte la transacción y esto anulará cualquier posible cambio en la base de datos. Para utilizar transacciones en el método save de los objetos persistentes se puede utilizar el siguiente código de ejemplo. Otro requerimiento para el mapeo objeto relacional es el poseer un archivo de mapeo. Este archivo está en formato XML y su nombre por convención es clase persistente.hdm.xml. Todo archivo de mapeo debe contener como nodo raíz lo siguiente. Ventajas de Niuja Hibernate. Código abierto. Soporta data binding. Puede aceptar queries SQL directos. Se los guarda en el XML. Se puede integrar con frameworks de MVC, como Struts para Java, o metaframeworks como Spring. Soporta las relaciones entre objetos. El usuario puede elegir el nombre y el tipo de datos de las llaves foráneas. Soporta agrupamiento, group by. Soporta agregación, count, AVG, etc. Soporta llaves primarias compuestas. Soporta asociaciones muchos a muchos y uno a muchos. Soporta persistencia de propiedades a través de los campos de propiedades. Soporta persistencia de propiedades a través de accessors.
Get Set Methods or Properties y pueden ser privados. Soporta trabajo offline y luego aplicar los cambios a la base de datos. Soporta Web Services, la tecnología más moderna para la integración de aplicaciones web, y el paradigma de programación moderno de programación orientada a servicios, publicación de servicios. Soporta tipos nulos, no se requiere generar código precompilado. Desventajas de New Hibernate: no soporta carga no transaccional ASI de relaciones, no soporta aggregate mappings, asign un campo a muchos campos en la base de datos, no soporta query transparente a múltiples recursos de data. Conclusión: New Hibernate es la conversión de Hibernate de lenguaje Java a C# para su integración en la plataforma .NET, al igual que muchas otras herramientas libres para esta plataforma. New Hibernate también funciona en Mono. Al usar New Hibernate para el acceso a datos, el desarrollador se asegura de que su aplicación es agnóstica en cuanto al motor de base de datos a utilizar en producción, pues New Hibernate soporta los más habituales en el mercado: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, etc. Solo se necesita cambiar una línea en el fichero de configuración para que podamos utilizar una base de datos distinta. New Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la LGPL, Licencia Pública General Menor de GNU. Bueno, eso es todo, amigos y amigas. Espero que les haya servido el material. Suscríbete al canal, avísale a tus amigos, invítalos a suscribirse, comparte los videos en las redes sociales, dale me gusta al video, deja tu comentario y comparte tus sugerencias. Gracias.